querido Andrés Oppenheimer, qué gusto saludarte. Te veo en CNN, te escucho en ¿Qué tal, Fernanda? Te leo en el Miami Herald y total que estás a todo lo que das en medios de comunicación. Cuéntanos sobre el éxodo venezolano, porque si bien te leí la semana pasada en cuánto costaban ya los billetes venezolanos y cómo jugaban los niños con ellos, que ya no sirven para nada. Es una tragedia y eso genera un éxodo venezolano que se dispara importantemente. Te escuchamos. Sí, Fernanda, tal como tú lo dices. Y las cifras son aterradoras. Fíjate que días atrás hablé con el encargado de la Oficina de Migrantes Venezolanos de la OEA, David Smolansky, y él me decía que, bueno, empecemos por México. ¿Sabes cuántos refugiados inmigrantes venezolanos hay ya en México llegados en los últimos 5 o 6 años? ¿Cuántos? 103.000. Y eso es un número pequeño si tú comparas con los que han ido a otros países. Mira estas cifras. En los últimos 6 años se han ido a Colombia 1.8 millones de venezolanos. Otros 1.1, o sea, 1.100.000 han migrado a Perú, 450.000 a Ecuador, 460.000 a A Chile, Chile. 270.000 a Brasil, 180.000 a Argentina, 230.000 al Caribe y 520.000 a Estados Unidos. Si tú eso le sumas los que se han ido a España y a otras partes, estamos hablando de más de 6 millones de venezolanos que han huido de esa dictadura en los últimos 5, 6 años. 6 millones. Eso es 20% de la población del país. Y lo peor, lo más aterrador, lo más escalofriante, Fernanda, es que según los cálculos de la OEA y otros grupos que analizan la migración, esperan que el año que viene se vayan otro millón de venezolanos del país. O sea, llegue a fin del año próximo a 7 millones de migrantes y venezolanos. Oye, Andrés, ¿eso Bueno, es el 20% de la población? ¿sí? ¿Sí? Y Imagínate, no, bueno, se trata de la crisis de refugiados más grande que ha habido en el hemisferio es, occidental en la historia. no, de lejos, pero estamos cerca de ser la crisis más grande del mundo, porque, mira, comparativamente han habido 3 millones de refugiados de Afganistán. Afganistán está todo el día en las primeras planas. Bueno, el número de refugiados de Afganistán es 3 millones. Esto es el doble. Exacto. Y en los próximos meses ya se va a alcanzar la cifra de refugiados sirios, que era de 6 millones y pico, y eso va a convertir a la crisis de los refugiados venezolanos en la crisis migratoria más grande del mundo en la historia reciente. Y el motivo es, por una parte, lo que tú decías recién, el desastre económico que ha hecho, porque no se trata solo de una dictadura represiva y brutal No, no. que según las Naciones Unidas, en los últimos 3 años mató en ejecuciones extrajudiciales a más de 6.800 manifestantes pacíficos. Estamos hablando de un régimen corrupto, inepto, que ha producido esa hiperinflación. Mira estas cifras que yo daba en mi artículo. Hasta la semana pasada, un dólar se cotizaba en 4 millones de No, bolívares. bueno, imagínate nada O más. sea, para viajar en bus, tú necesitabas 1 millón de bolívares. Ahora, el sábado, el fin de semana, el gobierno le sacó 6 ceros a la moneda, cosa que han hecho ya varias veces, como para maquillar el desastre, pero la hiperinflación sigue intacta y va a empeorar. Y a todo esto, Fernanda, hay una gran preocupación de que estas negociaciones de paz para llegar a un acuerdo político, para celebrar elecciones locales Ujú. en Venezuela, que se están llevando a cabo en México, hay muchos temores de que no lleguen a nada, de que como tantas otras veces en el pasado el régimen de Maduro esté jugando con eso para ganar tiempo. Y el miedo de muchos, Fernanda, es que esto produzca más migración, porque en el pasado las migraciones de Venezuela se han
incrementado después de cada intento fallido de elecciones libres. Ahora, Andrés, ¿cómo logran esos 6 millones que han salido? ¿Cómo han logrado salir? Porque parece una pregunta muy superflua, pero Bueno, ¿cómo no. salen? Muchos por la frontera por Colombia, caminando, cruzando la frontera, los puentes fronterizos, caminando. Colombia se ha portado muy bien con los refugiados venezolanos. Ha aceptado, como te contaba, a 1.8, 1.800.000, y les ha dado estatus legal a la mayoría, les ha dado oportunidades de trabajo. Colombia se ha portado muy bien, no así otros países, pero la mayoría se han ido de a pie y otros, mira, ayer lo tuve en mi programa anoche al expresidente de Argentina, Mauricio Macri, y él me decía que los 100 y pico de mil que han ido a Argentina han ido por avión y son gente de clase media alta, muchos de ellos profesionales, y él me decía que la inmigración venezolana que ha ido a Argentina es muy buena. O sea, hay de todo un poco, pero hay casos de caravanas de migrantes que van caminando desde Venezuela a Colombia, de Colombia a Ecuador, de Ecuador a Perú. O sea, es una historia escalofriante, una Escalofriante. de las mayores tragedias humanas del siglo en que estamos y que curiosamente se habla muy poco de esto. Y Estamos no, hablando mucho de los afganos y de los sirios y muy poco de los que tenemos acá al lado. y nosotros, bueno, no nosotros, y el presidente de México aplaudiendo a un genocida que tiene Bueno, órdenes de aprehensión en Estados Unidos. y yo pienso, Fernanda, que es hora que las democracias de todo el mundo se den cuenta que este éxodo de los venezolanos que está afectando a todos los países, porque esto requiere dinero para escuelas, dinero para hospitales, dinero para salud pública, esto no se va a acabar y va a empeorar a menos que se ponga fin a la causa de todo esto, que es una dictadura brutal que existe en ese país. Hay que presionar a Venezuela para que permite elecciones libres, en lugar de hacer todo lo contrario que tú mencionabas, que es legitimizar al dictador. Ahora, confesó un migrante, que es escalofriante la confesión, preferimos morir de COVID-19 y no de hambre. ¿Se están muriendo de hambre, Andrés? Muchos sí, porque está pasando un poco lo mismo de Cuba. Hoy en día, con un salario que a veces no llega a $2 por mes, eh, hay una encuesta que salió la semana pasada de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, una encuesta de 14.000 personas, y descubrieron que el 94% vive en la pobreza. 94%. Logros del chavismo, un país que era el más rico de América Latina, con las mayores reservas petroleras del mundo, 94% de pobreza. Entonces, Fernanda, los que están recibiendo, los que viven más o menos bien ese 5%, son los que tienen familia afuera, que les mandan dólares, y con $1 tú hoy literalmente te compras 4 millones de bolívares. Y hasta la semana pasada, ahora hay que tirarle 5 ceros, pero lo mismo, compran lo mismo. Entonces, viven más o menos bien, se las arreglan, ese 5% de la población que tiene un hermano, un padre, una madre, que les manda un dinerito todos los meses de Estados Unidos, de España, pero el 95% de la población está pasando hambre. Qué terrible frente a los ojos del mundo, Andrés. Ahora, hablando de venezolanos en Estados Unidos, ¿cuántos tenemos? Tenemos un minuto para despedirnos. ¿Cuántos hay? 520.000, y eso incluye a hijos de venezolanos, porque recordemos que llevan 20 años de dictadura. Muchos que han venido aquí de 30, 40 años Claro. han tenido hijos aquí, y todos sumados suman 520.000. Esto, Fernanda, es una de las grandes historias no contadas de América Latina. Hablamos mucho de Maduro, hablamos mucho de la oposición, pero estamos hablando de 6 millones de tragedias humanas, 6 millones de personas que han Terrible. dejado su familia, 6 millones de personas que han tenido que huir de su país. Eh, es, o sea, quizás soy un poco repetitivo con este tema, pero a mí, no a nivel político, a nivel humano, me parece aterrador. Aterrador, mi querido Andrés. Y ahora, en 30 segundos, ¿crees que en algún punto
pueda llegar Guaidó y puedan desbancar ya a Maduro? Ahora es difícil, Fernanda, porque la oposición está dividida y hay países como México y como algunos países de la Unión Europea que están increíblemente legitimando a Maduro. Pero bueno, estas cosas cambian de día a día y no se puede descartar nada. Gracias, querido Andrés. Te mando un abrazo, que tengas una extraordinaria semana. @OppenheimerA. Es un placer saberte aquí en ¿Qué tal, Fernanda, Andrés?